Argumentos nombrados. Tradicionalmente, cuando pasamos argumentos a una función, pasamos dichos argumentos por su posición. Por ejemplo, siguiendo con nuestra función de calcular promedio, nosotros podemos pasar, vamos a suponer, tenemos aquí calcular promedio. Para pasar 10 en la calificación 3, 4 en la calificación 2 y 7 en la calificación 1, tendríamos lo siguiente: 7 para la calificación 1, 4 para la calificación 2 y 10 para la calificación 3. Esto es que tenemos que pasar los valores en el orden como son solicitados. Primero nos solicitan calificación 1, después calificación 2 y finalmente calificación 3. En ese orden debemos pasarlo, esto es por su posición. Los argumentos con nombre, una característica nueva en C# 4, permiten especificar un argumento para un parámetro determinado mediante la asociación del argumento con el nombre del parámetro, no necesariamente la posición del parámetro en la lista de parámetros. El parámetro de cada argumento se puede especificar mediante el nombre del parámetro. Entonces, si no se recuerda el orden de los parámetros, pero se conocen sus nombres, se pueden enviar los argumentos en cualquier orden. Por ejemplo, nosotros podríamos hacer lo siguiente. Yo puedo decir aquí calcular promedio y le puedo decir que la calificación 3 sea, por ejemplo, un 10. Le puedo decir también que la calificación 2, en este caso tenemos acá la calificación 2, sea precisamente un 4 y finalmente la calificación 1 que sea un 7. Un argumento con nombre puede aparecer después de los argumentos posicionales. Esto es, nosotros tendríamos aquí lo siguiente. Vamos a suponer calcular promedio, y ponemos aquí el obligatorio, en este caso la calificación 1, y aquí podríamos poner, por ejemplo, la calificación 3, que quisiéramos por ejemplo un 10, y podemos también especificar la calificación 2, en este caso quisiéramos que fuera un 4. Sin embargo, un argumento opcional no puede ir después de un argumento con nombre. Por ejemplo, si hacemos lo siguiente, calcular promedio, especificamos por ejemplo la calificación 3, vamos a suponer aquí le queremos pasar 10, queremos pasar la calificación 2, vamos a suponer que queremos un 4 y vamos a suponer que queremos finalmente la calificación 1, que no es opcional, quisiéramos pasarle el valor 7. Esto no es permitido. En esta demostración vimos el uso de los argumentos nombrados que nos permiten especificar los valores de los parámetros de una función mediante el nombre del parámetro. Argumentos nombrados es una característica nueva que apareció en C# 4.